Consulta nos viene desde el correo electrónico y dice, Pastor, bendiciones, mi consulta es la siguiente. Usted mencionó que el planeta X pasaba cada 3.600 años y yo creo que usted cometió un error en eso porque si no tuvo que haber pasado en la época de Adán. Bueno, no soy yo el que digo el que hago los cálculos. Recordemos que las rotaciones, y es que aquí se dan muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que ver, y tal vez si yo pudiera recordar exactamente si es cada 3.600 años, porque son los números que la Biblia usa, exactamente los números que la Biblia usa. Pero si pasó en el tiempo de Adán, es todavía un poquitito mejor para mí, si fuera eso. Y bueno, no te preocupes, no soy yo el infalible, seguramente me voy a equivocar muchas veces, el único que no se equivoca es el Señor. Pero me voy a recordar un poquitito de lo que vimos en ese momento. Lo que nosotros estábamos viendo en ese momento es que, obviamente, aquí está el sol, ¿verdad? Vamos a poner aquí el sol, ¿verdad? Y entonces la Tierra tiene sus movimientos, ¿verdad? Tiene sus movimientos sobre su propio eje, que es de 24 horas, y eso marca un día para nosotros. Y da una vuelta al sol, eso ya es la traslación, y eso... cuando le da una vuelta al sol, eso se hace en un año. Esa es nuestra forma de ver, y esos son los años, fíjese cómo son las cosas, esos son los años para nosotros. Pero cuando se habla del planeta X, porque es un planeta que no se conoce, algunos le llaman Nibiru, algunos le llaman de alguna otra manera, pero la rotación hacia el sol de ellos es diferente. A ver si perdona, yo no soy tan bueno para esto, pero ellos, para nosotros, ¿verdad? Nosotros lo hacemos en un año y en un año nuestro, ¿verdad? Y ellos lo hacen en 3.600 años. O sea que para una persona de estas, y es que aquí la cosa se pone tremenda, ¿verdad? Porque para una persona, como nosotros humanos, cuando se pasan 24 horas de las nuestras y son 365 días y damos una vuelta al sol, se cumple un año. Así es como nosotros medimos nuestra edad, pero los Nephilim no la miden así, los Nephilim la miden igual con la rotación al sol, o sea que para un año de ellos son 3.600 años nuestros. Entonces eso implicará que cuando nosotros cumplimos, por ejemplo, un año de un Nephilim son 3.600 años de la Tierra. Entonces la pregunta decía, ¿se equivocó porque tuvo que pasar por Adán? Al contrario, me das una herramienta mucho mejor todavía. ¿Por qué? Lastimosamente estos marcadores no son los que tendríamos que estar utilizando, pero entonces aquí podemos ver algo, que entonces cuando pasaron por aquí, en los tiempos de Adán, por eso aquí se puede hablar de Génesis capítulo 6, verso 4, porque uno pregunta cómo pudieron haber llegado, y es que las tecnologías son diferentes. Pero entonces, cabalmente, al contrario, ese aparente error que tú has dicho me da mucho más armas para poder decir que entonces cuando se estaban pasando por ahí, es todo el conflicto de las personas es pensar cómo esos seres llegaron a la Tierra. Porque no sé si te buscas ahí Génesis 6.4, Luis, para verlo ahí. Porque en Génesis 6.4 dice que en aquellos días y después de estos días, en los días de Noé y después también en Números 13.33, aparecen estos seres. ¿Y cómo podían llegar? Eso cada uno deberá sacar sus conclusiones, cómo venían a la Tierra. Pero entonces si al pasar cerca de la alineación, ¿verdad? Entre ese planeta, entre las situaciones del Sol, la Tierra, entonces seguramente que al pasar ahí pudieron venir a la Tierra. Y yo sé que abrimos hoy con una pregunta tan profunda, pero es que realmente... hay muchas cosas que no se dicen, pero ya se están diciendo. Tal vez aquí en nuestro continente americano no, pero en Europa ya es bien conocido que cuando llegaron a la Luna tomaron fotos. La NASA destruyó más de 40 rollos de fotos, que eran miles de fotos, porque cuando el hombre llegó a la Luna, en los cráteres había movimiento, habían construcciones. Entonces hay muchas cosas que queremos decir, pero las voy a decir hasta el 30, no este domingo, sino hasta el 30 cuando hagamos una presentación.
Pero yo diría que al contrario, con la pregunta que nos hacen nuestros hermanos, eso si pasó en los días de Adán, mucho mejor, porque entonces eso implica que por eso es que cuando estaban aquí presentes en la tierra, ¿por qué no te Génesis 6:4. Génesis 6:4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Entonces solo paremos un momentito. Había Nefilim, ¿verdad? Esa es la palabra, Nefilim, sí. En aquellos días. ¿En qué días? De Génesis 6. ¿Qué estamos hablando ahí? En los días de Noé. Lo tremendo es que dice, y después de aquellos días también. Y por eso cuando uno mira que 40 años antes de que entrara Josué fueron a la conquista en Canaán, ahí habían Nefilins también, en Números capítulo 13, verso 33. Así que la Tierra ha sido un planeta que ha sido incursionado por otros seres. Y sé que con esto, pues, alguno pensará que cualquier programa podrá ser menos de la Escritura, menos de la Biblia, pero la Biblia, el Evangelio es más profundo, es mucho más profundo. El Evangelio es otra cosa, no es una religión, no es una religioncita ahí barata, como que fuera el opio de un pueblo. Esto es más profundo, mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar y ver. Creo que hay un trabajo magisterial eterno que tendremos que hacer nosotros, que está aquí escondido en la Escritura. Pero Luis, tú querías decir algo, no sé si algo acerca de esto ibas a decir o no. No, ahí creo que estamos. Ok, entonces solo para la consulta nos da una pauta increíble, ¿verdad? Y la llegada de los Nefilins no solo la tiene registrada la Biblia, la tienen registrada libros de historia de los sumerios, que fue la primera civilización. Y qué casualidad que según la ciencia, dicen ellos, o según la historia secular, dicen que la primera civilización, que era de los sumerios, estaba entre el río Tigris y el Éufrates. ¿Dónde empezó? Y ahí fue donde empezó, bíblicamente hablando, la vida del hombre. Ahí es donde se hizo el paraíso, ahí es donde está Babilonia, y ahí es donde está la región